El TCP, como hemos podido escuchar en todo lo que ha significado este día tan agitado en la Asamblea Legislativa, aceptó el recurso de nulidad interpuesto por el diputado Jáuregui y suspendió la competencia de Andrónico Rodríguez para convocar a la sesión. Las fuerzas que participaron en dicho acto rechazaron la medida con el argumento de que las decisiones que tomen los magistrados del TCP no son legales, porque fenecieron su mandato el 2 de enero. ¿No se genera un conflicto, senador, de poderes con la aprobación de las normas aprobadas de hoy? Vale decir, la amnistía y el indulto de la ley y también la ley 075. Todo es posible en el camino de la democracia en Bolivia, pero te voy diciendo algunas cosas, Miroslava. Buenas tardes, un saludo para ti, tu audiencia. Mira, nosotros no reconocemos pues a los autoprorrogados. Para nosotros ellos fenecieron el 2 de enero sus funciones, según la Constitución. El único papel que tienen ellos es de correr de transmisión de las políticas del gobierno para poner trancas y poner problemas a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Plurinacional del país. Quieren ir a toda costa contra el primer poder del Estado, el primer órgano del Estado, que es el Parlamento Nacional. Ahora, para empezar, el documento que envía el Tribunal Constitucional ha llegado a la Asamblea Plurinacional aproximadamente, creo que a la 1:30, 2 de la tarde. Nosotros hemos empezado a las 12:30 la sesión de la Asamblea. Estaba en pleno desarrollo la Asamblea. Y además ha dicho que era para el presidente del Senado. En ese momento el presidente del Senado era la senadora Dali Santamaría, que era presidenta del Senado interina, porque ella es vicepresidenta. Por consiguiente, ella ha recibido este documento, lo ha firmado y lo ha devuelto. ¿Por qué? Porque está dirigida a ella y ella no tiene nada que ver con el tema de la convocatoria de la Asamblea. Ella solamente está participando en la Asamblea. En ningún momento Andrónico Rodríguez ha recibido una notificación específica del Tribunal Constitucional respecto a este tema que hizo el diputado Jáuregui. En segundo lugar, creo que ya ha llegado el momento de que tengamos en claro lo siguiente. Según las posibilidades, según la Constitución y el reglamento específico, dice que el presidente tiene 10 días para promulgar la ley, y que en ese sentido, en esos 10 días, él podría o devolver al Parlamento Nacional o pedir alguna aclaración, imagino, al Tribunal Constitucional. Pero no es tan así, porque para empezar, el presidente no puede actuar de oficio contra una ley que él no ha originado, él no originó esa ley. En segundo lugar, no puede hacer nada cuando la votación de todos los puntos de la Asamblea del día de hoy ha sido por más de 2/3, llegando casi a la unanimidad. Por consiguiente, los mecanismos institucionales y legales que tiene el presidente de la República se estaban cortando. Yo no creo que el presidente de la República esté en una actitud de querer enfrentarse nuevamente con el personal, con el poder legislativo. Creo que tiene que abrir puentes de discusión. Lo que ha hecho la Asamblea Plurinacional ha sido poner en su verdadero lugar el rol pues, de los parlamentarios que hemos sido elegidos con el voto del pueblo, para terminar de construir una agenda inconclusa, pero una agenda que en el caso nuestro, como comunidad ciudadana, lo habíamos planteado hace 6 meses y que ha empezado a rendir sus frutos. Ley judicial, de elecciones judiciales, ley de cesación de los magistrados, los créditos específicos y un sinnúmero de otras leyes pertinentes. Por consiguiente, yo no le veo. Tenía todas las atribuciones el presidente del Senado de convocar, que estaba ahora de presidente de la Asamblea Plurinacional, de convocar pues, una asamblea. Más bien no podemos entender cómo durante 5 meses el presidente Choquehuanca no convocó a ninguna reunión, a ninguna asamblea de diputados senadores. ¿Cuál es la percepción entonces, senador de Comunidad Ciudadana, sobre la crisis institucional, política y económica que está atravesando el país? ¿Cómo reencauzamos con esto el rumbo de nuestro país? Tú te acordarás, en noviembre propusimos al Parlamento una agenda parlamentaria de 9 puntos
que incluyen justamente la ley de, o sea, la realización de elecciones judiciales, la conformación de los 2/3 en el Parlamento Nacional, el tema de la cesación de los magistrados, el tema que tenía que ver con fundamentalmente el Censo Nacional de Población y Vivienda, el tema de la crisis económica, y otros temas más que tienen que ver con el desarrollo del Tribunal Supremo Electoral, su manera como va a actuar, la necesidad de definir el padrón electoral, de nombrar a los jueces o vocales que falten y de iniciar un proceso de elecciones primarias, mejor si son abiertas y todo lo demás. Fruto de eso, después, hace un mes atrás o 3 semanas atrás, Carlos de Mesa con los jefes de bancada hemos propuesto la idea de que hay 6 puntos a considerar de aquí para adelante que le pide al país, le pide a sus líderes políticos que podamos llegar a cierto tipo de entendimientos. El tema de la crisis económica es tan grave que se vienen momentos muy complicados para el país y tenemos que estar preparados porque este es un problema de todos. Lo que no podemos hacer es decir que este país está en jauja cuando el dólar se va para arriba, cuando la inflación se va para arriba, ya no tenemos ni tomatito para hacer el agua, cuando el tema del diésel y de la gasolina ha desaparecido, los precios están por las nubes, cuando se nota que hay un corralito bancario que se ha apropiado de los dólares de los bolivianos y de sus cuentas de los bolivianos que las tienen entrampadas. Entonces, todo eso se llama crisis. Cuando además se sabe que las reservas en cash, en plata del Banco Central han bajado en un mes de 1.750 millones a 1.350 millones. Entonces nos estamos quedando sin plata en cash, en reservas en el Banco Central, cuando las ventas de oro han sido muy grandes y no ha recibido ningún beneficio del país. Entonces, que el país está entrando en una crisis, estamos entrando en una crisis. Y si no tenemos la capacidad de dar respuesta a esa crisis y hacerlo entre todos, el país puede aproximarse a lo que vivimos en la época del ODP. Entonces, eso se viene a pasos agigantados. Y bueno, ligado a esto están las otras agendas inconclusas, como esta de los prorrogados, como esta del censo y la redistribución de los ingresos departamentales y los escaños parlamentarios, como el tema que viene con las elecciones primarias, habrá que hacerlas, no habría que hacerlas, deberían ser abiertas, cerradas, con el tema de que el Tribunal Supremo Electoral defina pues con claridad cómo van a ser las reglas del juego para el 2025. Y bueno, entre otras cosas, el tema del medio ambiente, el tema de la necesidad de constituir los 2/3 en el Parlamento Nacional, y bueno, tenemos un sinnúmero de temas pendientes, pero ahora nos preocupa tanto esta agenda inconclusa que el día de hoy hemos dado un gran avance en su resolución, como el tema de la economía en el país, el tema financiero que está entrando en crisis en Bolivia. Muchísimas gracias, senador, entonces, por su tiempo y para estar con nosotros en Sin Mordaza. Y rápidamente nos enlazamos ahora con el diputado Héctor Arce del Alevista. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, bienvenido a Sin Mordaza. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo especial a usted y por su intermedio a toda la audiencia. Gracias por ello. Diputado, sin duda esta jornada ha sido realmente extraordinaria. En muchos años, de hecho, nunca se había visto las situaciones que han vivido el día de hoy los legisladores. Vemos a un TCP que está de alguna forma inmiscuyéndose en este tipo de temas cuando no debería ser así. Hay una instrumentalización de la justicia por parte del Poder Ejecutivo. ¿No se está produciendo un proceso de descomposición institucional muy severo, diputado? El responsable de este caos institucional, de esta desinstitucionalización de los órganos del Estado, tiene un nombre y apellido. Es el señor Luis Arce Catacó, ¿no? Quien ha sometido a los diferentes órganos del Estado con el objetivo de mantenerse, prolongarse en el poder. No hay otra explicación. Es así que hoy utiliza al Tribunal Constitucional, a los magistrados autoprorrogados para gobernar.
los ha convertido en un suprapoder por encima de los órganos, por encima de la asamblea. Hoy estos sujetos legislan. El pueblo boliviano, al momento de elegir a sus autoridades, en este caso el 2020, nos ha delegado el ejercicio del poder y la representación para que nosotros podamos hacer ese trabajo. Y hoy Lucho Arce ha violentado, vulnerado precisamente ese derecho constitucional. Y me voy ahí, el día de hoy, ha sido una sesión muy particular, con una acción perversa, criminal, delincuencial de Lucho Arce, porque no hay otro, no es Jáuregui, no es Jerjes Mercado, no es Guaitari, es el gobierno de Lucho Arce. Primero, mire, la sesión debería empezar a las 12 del mediodía y eso de las 11 y media, instruyen que se fumigue el hemiciclo. Segundo, echan llave las puertas de ingreso principal a la hemiciclo de la Cámara de Diputados. Cortan la luz, ¿no? Cortan el sonido. Retiran el resguardo policial que se tenía, pero ni eso no pudo, yo diría, cortar ese derecho constitucional que teníamos de sesionar, ¿no? Y bueno, ahí se suman incluso 4 diputados de arcistas ahí, porque eso nos demuestra que ya están cansados con este abuso, con este atropello. Entonces, ha sido una sesión para recordar, anecdótica. Ahí se instalaron unos reflectores, el equipo de sonido no podía funcionar, el micrófono, tuvimos que usar megáfono ahí, ¿no? Entonces, pese a eso, había la convocatoria con un orden del día que era aprobar con una resolución el decreto supremo de indulto para los privados de libertad. En el marco de nuestro reglamento, uno de nuestros colegas, Santos, pide la modificación del orden del día y se incluyen otros puntos, ¿no? Se incluyen estos puntos prácticamente, yo diría, por unanimidad, y se aprueba. Yo creo que lo central de esto se aprueba, ¿no? Que dice ley para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188, parágrafo tercero, 194, parágrafo tercero y 300 de la Constitución Política del Estado. Que me parece que es lo central de esta sesión, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto, esta ley tiene 7 artículos, ¿ya? 7 artículos y 2 disposiciones transitorias. Es lo resaltante. El artículo 1, que habla de la nulidad de la autoprórroga. Autoprórroga dice, eso queda sin efecto, ¿no? De la sentencia constitucional plurinacional 0049, queda sin efecto su autoprórroga. El artículo 2, que me parece importante, es la cesación de funciones. Con este artículo decimos, cesan sus funciones desde el 2 de enero del 2024. El artículo 3, que también la parte más importante, dice que el órgano judicial continuará ejerciendo sus competencias y atribuciones en cumplimiento al mandato constitucional y del ordenamiento jurídico en actual vigencia, por intermedio de la administración jurisdiccional ejercida mediante los tribunales departamentales de justicia, tribunales de sentencia y juzgados agroambientales. Es decir, la justicia va a seguir funcionando, va a seguir con absoluta normalidad. Por otro lado, es importante el artículo 6, que habla de los plazos procesales. Queda suspendido toda causa o congelado, para que se pueda entender, que llegue a su, ¿no? Al Tribunal Agroambiental, claro, al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia. Diputado. Que son casos que llegan, ¿no? Diputado, disculpe, diputado. Y por último, por favor, me parece importante la disposición adicional primera, ¿no? Transitoria primera, que acá dice que cualquier ciudadano que en este proceso haya perdido una causa, ¿no? Puede impugnar ya su nulidad y punto.
y incluso podría tener el derecho de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ¿sabe cuántas sentencias han emitido estos señores? 396 sentencias constitucionales. En cuanto a autos constitucionales, sentencias constitucionales, no declaraciones constitucionales, 396. Quedan sin efecto. Sin efecto. Y por último, que me parece importante también, es que quedan sin efecto todas las designaciones que han realizado estos autoprorrogados, que lo han hecho vocales prácticamente en los 9 departamentos. Entonces, yo creo que esta es la norma fundamental que el día de hoy se ha tratado y aprobado. Perfecto, diputado. Bueno, ya para despedirnos, hablar un cacho del tema de cómo han logrado manejar perfectamente esta situación, ya que si digamos el TCP se le ocurre decir que ya esta sesión se declara nula, no lo podrían hacer porque estarían declarando nulo también la aprobación de unos créditos. O sea, se está hablando de que no solamente se ha hablado del tema de los autoprorrogados, sino también de los créditos. El gobierno, el Estado, el Ejecutivo tiene 10 días para poder promulgar esto o presentar observaciones. Obviamente, se presentan observaciones, el legislativo puede rechazarlas y al mismo tiempo promulgar el presidente de la Asamblea, porque tiene esa facultad la Asamblea Legislativa de promulgar todo lo que significa lo que se ha aprobado el día de hoy. Muchas gracias, diputado, por todo el detalle que nos ha dado. Sin duda ha sido un día histórico para la Asamblea Legislativa y para el país. Así es, muchas gracias y muy buenas noches. Nos vamos ahora a un corte publicitario y retornamos con más información acá en Sin Mordaza. Asegura tu éxito electoral con la editorial Goberna. Somos una compañía internacional dedicada a la inteligencia estratégica y consultoría política. Tenemos experiencia por más de una década en Latinoamérica plasmada en nuestros libros: Estrategia electoral, Consultoría y Marketing político, Defensa política, Oratoria e imagen, Inteligencia y contrainteligencia en campañas, Operaciones psicológicas y psicosociales, con una metodología práctica y evolutiva. Goberna, especialistas en asesoría electoral.